Llegó el momento de celebrar esa conexión con el corazón, con nuestros sentimientos, de recordar y tener presente que el amor se vive día a día, se agradece y se demuestra siempre. El amor se transforma y a veces termina, pero se aprende y florece nuevamente. Acompáñanos, busca nuestra programación y emerge junto a nosotros en este mes tan romántico. ¡Feliz Día de San Valentín! Radio 13 Digital, juntos podemos. Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos aquí de regreso en War Room. Estamos regresando pues a cabinas después de 2 años casi desde que inició la pandemia por COVID-19. Ha sido totalmente un reto pues llevarles pues estos temas del coronavirus, de la emergencia sanitaria. Y bueno, pues yo soy Daniel Flores, me pueden seguir en mis redes sociales como @Daniel-17Flores en Twitter, ahí me pueden escribir comentarios, dudas serán bien recibidas. Y por supuesto en las redes sociales de Radio 13 Digital, ahí lo pueden encontrar tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí le estamos dando seguimiento pues a todos estos temas de la pandemia. Hoy vamos a tocar pues qué ha sucedido con la atención de las llamadas de emergencia en casa, qué está sucediendo todavía con el COVID-19. Estamos saliendo de acuerdo con el gobierno federal y la Secretaría de Salud de la cuarta ola, pero aún seguimos presenciando casos de estos temas, de los contagios que se han presentado a nivel nacional. Y bueno, pues tenemos a una invitada que le agradezco mucho los minutos, la claridad del tema sobre esta atención en casa, que es Daniela Ortiz de la Peña Tena, directora general de Salus, ¿verdad? De Salus Care Solutions, así es, Daniel. Muchísimas gracias, Daniela. Gracias a ti. Oye, pues estamos regresando también en cabina aquí y bueno, le dimos seguimiento pues a este tema de qué sucedió con los temas de los contagios de esas personas que por alguna razón no quisieron pisar el hospital y se han decidido quedar en casa. ¿Qué está sucediendo? Sobre todo porque todavía vemos a 2 años de retrospectiva el COVID-19 y hay personas que decidieron que se quedaron en casa y que todavía lo siguen haciendo. Claro. Entonces, cuéntame un poco más de eso. ¿Cómo? Claro que sí. Pues mira, yo creo que este tema de la pandemia ha sido toda una revolución, ¿no? Independientemente. Nos cambió a todos. Nos cambió a todos. Y como todo en la vida, hay cambios buenos, ¿no? Y hay cambios que han sido más retadores. Quiero quitar la palabra malos porque al final los cambios en general nos hacen crecer y nos retan, ¿no? Claro. Entonces, lo que te quiero comentar con esto es, la pandemia nos ha tenido desde el sistema de salud, desde médicos, enfermeras, terapeutas y también pacientes, ¿no? Que todos en algún momento lo hemos sido y de la pandemia también, nos ha tenido que hacer entender, comprender y concientizar un poquito más cuáles son los retos y también las posibilidades que tenemos como pacientes de atención. ¿Okay? Y esto ocurrió porque con toda la información que hubo cuando empezó la pandemia. Un bombardeo impresionante, ¿no? Por todos lados, ¿no? Y opiniones encontradas y, bueno, pues todo lo que vivimos todos, ¿no? Cuando esto ocurrió, al final nos empezamos a dar cuenta también, porque había mucha información de ello, que estar dentro de un hospital no necesariamente, en todos los casos, es lo más seguro, ¿de acuerdo? Cuando empezamos a ser conscientes de ello, pues claro, como usuarios, como pacientes, pero también como personal de salud, nos empezamos a dar cuenta que lo que necesitábamos era tener una opción B. Y la opción B se llama hospital en casa. El concepto de hospital en casa, Dani, es un concepto que existe desde hace muchos años. La realidad es que no es algo nuevo. Sin embargo, es poco común en México, ¿no? En países europeos, en Canadá, es algo que... Está más arraigado, ¿no? Correcto, correcto. En México tenemos como mucho este arraigo de en el hospital. Estoy mal, tengo que ir al hospital, ¿no? Pero repito, esta pandemia pues nos hizo más conscientes y nos abrió el espectro mucho más de las opciones que tenemos. Y una de ellas, en efecto, es hospital en casa. ¿Por qué lo está eligiendo la gente hoy? Pues por 3 razones centrales. Una, sí, por esta nueva conciencia que tenemos sobre, repito, que no es siempre lo más seguro estar dentro de un hospital
por las posibilidades que hay de contagio intrahospitalarias, ¿no? O sea, al final, estar dentro de un hospital donde hay pues muchos virus, muchas bacterias, independientemente de que claro que se tienen los sistemas adecuados y óptimos, ¿no? Para disminuir los contagios, es un riesgo, ¿no? Entonces, hay situaciones de salud como es el COVID, entre otras, y el COVID en ciertos casos, y eso también debo decirlo claramente, pero hay situaciones en donde se puede llevar una atención segura y una atención profesional desde casa, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el tema económico, sin duda, Dani, o Bueno, sea, y sobre todo en las condiciones que vive México, de la claro, población en general, ¿no? claro, el tema económico es un factor y de hecho hay estudios que hablan sobre la salud financiera, ¿no? Mm. Eh, uniéndolo al tema de salud, ¿no? Salud financiera desde el punto de vista como tal de la economía que cada uno de los mexicanos tenemos destinada para nuestra salud, ¿no? Obviamente aquí estoy hablando de cosas emergentes, pero ya ni hablemos de temas preventivos, ¿no? Claro, sobre todo. Sobre todo, ya de eso no hablemos. Pero cuando realmente yo necesito ser atendido, pues la realidad es que tenemos poca conciencia y poca conciencia social sobre este ahorro, ¿sabes? Para la salud. Entonces, independientemente de temas de que, pues, incluso aunque tengamos esta conciencia y seamos usuarios de un seguro de Ujú. gastos médicos mayores, estos están topados. Estos tienen un Bueno, y límite. la cobertura para la población mexicana, no todos acceden a un seguro de gastos Claro, mayores, ¿no? claro, por supuesto. Ujú. Es lo que te digo. O sea, independientemente de que tengamos o no seguro de gastos mayores, hay un límite, ¿no? Entonces, dentro de esta economía de la salud, pues también hoy nos damos cuenta que una posibilidad, nuevamente, es estar atendido con hospital en casa o desde casa y en donde el costo por día Mm. es casi el 70% menor Menos, ok. que si yo soy atendido en el hospital. Oye, Daniela, a ver, con todo esto que se presentó, me tocó ir a diferentes vespertinas todavía cuando estaban en Palacio Nacional con Hugo López Gatell. Él mencionaba, hay gente que se está quedando por COVID Ujú, a tratarse en su casa. ujú, Ahorita ya 2 años, bueno, con esta cuarta ola ujú. que empieza a bajar, no solamente es COVID, hay personas que están decidiendo quedarse en casa a tratarse otro tipo de padecimientos. Exacto. ¿Ahí a qué se debe? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Sobre todo para la población Pues mexicana. mira, se debe en parte a lo que hablábamos hace un momento, que es esta conciencia que surgió por el tema de pandemia de esta posibilidad de atención en casa, ¿no? Ujú, Pero por otro lado también yo te diría, Dani, que depende mucho de la situación de cada diagnóstico, o sea, de la situación en la que está cada paciente, ¿no? ujú. No todos los diagnósticos pueden ser atendidos en casa y no todos los diagnósticos pueden ser atendidos en casa en el mismo momento. A ver, ¿qué voy con esto? Hemos tenido pacientes, por ejemplo, oncológicos, que son atendidos en casa en una etapa ya avanzada Ahí en... no aplicaría, por ejemplo, ¿no? No, O sí aplicaría. sí aplica ser atendido en casa cuando la etapa del diagnóstico, Ok. ¿ok? Ya lo permite, es lo que quiero transmitir. O sea, aquí no hay recetas de cocina, aquí la realidad es que hay que analizar individualmente, ¿no? A cada uno de los pacientes y entender en dónde está su etapa o su evolución, ¿ok? De la enfermedad para saber si realmente puede o no ser Ujú. atendido en casa, Muy bien. ¿correcto? En el caso de COVID, voy a poner otro ejemplo muy sencillo. El COVID, cuando teníamos pacientes en salus, en donde nos hablaban por teléfono para ser atendidos en casa, pero sus niveles de oxigenación estaban en 80 y bajos o 70 y altos, Ahí no había posibilidad, no. ¿no? Ahí Vete la al hospital, indicación ¿no? era, necesitas estar en un hospital, necesitas tener un ventilador, necesitas esta supervisión 24/7, 24/7, Ujú. ¿no? Para que realmente te estén monitoreando y no caigamos en una situación mayor, Ok, ¿de muy acuerdo? bien. Pero otro paciente, también con COVID, que traía una oxigenación arriba de 90, Ujú. ¿no? Que sí traía síntomas de mucho malestar, que traía algunos factores de riesgo, pero que su oxigenación estaba estable. La respuesta era, por supuesto que sí, podemos atenderte desde tu casa, ¿no? Entonces, Ujú. pongo este ejemplo para hacer notar que eh, aproximadamente el 70% de las enfermedades pueden ser atendidas desde casa. 70%. 70%. ¿Eso a nivel nacional, Ciudad de México o...? No, en general, hablando como en temas diagnósticos, Ujú. médicos, clínicos, ¿no? Ok, Ahora, algo súper importante es que esta atención en casa tiene que ser acompañada por un médico tratante, ok. ¿no? No puede ser tampoco... No, no, no se trata nada más de tener a una enfermera en casa y Ok. que la enfermera haga lo que quiera, no, no, no.
En Salus, aquí la idea lo que hacemos es, tenemos un equipo, ¿no? Tanto de enfermeras, pero también con todo un modelo operativo que tiene una comunicación continua con los médicos tratantes. Ok, que garantiza el bienestar de la persona, Claro, al final de cuentas, ¿no? exacto. Y lo que hacemos es centralizar en la casa, ¿no? Toda esta información y todos estos puntos de vista clínicos y estas indicaciones clínicas que se tendrían en un hospital, ¿de Ujú. acuerdo? O sea, en donde el médico tratante también puede dar, por ejemplo, consultas vía Zoom, vía electrónica, Ok. en donde la enfermera envía diariamente un expediente clínico al médico tratante, Ujú. en donde el médico tratante y la enfermera están en una comunicación diaria, y esto hace que sea segura la atención en casa. Y eso es bien importante resaltar, Dani, porque no es lo mismo el tener, es que me están atendiendo en casa porque tengo a la cuidadora que la familia recomendó. Sí, No, claro. Tampoco, porque puede salir contraproducente el asunto, ¿no? correcto, correcto. Oye, ¿de cuánto fue el incremento de las atenciones en casa, no Uf, solamente de COVID, sino de otros padecimientos? mira, aproximadamente un 57% en Ciudad de 57%. México. Ok, 57%. Ajá. ¿A partir de qué fecha, qué fecha? Desde que, no, bueno, más o menos como a los 6 meses de haber iniciado la pandemia, Ok, de empezamos a agosto agosto, 2020, ¿no? correcto, más o menos agosto 2020 empezamos a incrementar muchísimo esta solicitud de atención en casa, y de agosto 2020 a la fecha es que se ha incrementado aproximadamente un Ujú. 57%. Oye, a ver, entonces, sobre todo para la población mexicana, Sí, no solamente en la Ciudad de México, insisto, porque la Ciudad de México luego engloba características muy particulares, sí. pero sino a nivel nacional, ¿cuál sería entonces los consejos que para las personas que todavía por diferentes razones prefieren tratarse en su casa? Mira, mi recomendación sería uno, una enseñanza que esta pandemia nos tiene que dejar a todos los mexicanos es que tenemos que hacernos responsables de nuestra salud. Y como responsables de nuestra salud, también está en nosotros el buscar opciones que nos permitan acceder a una atención de calidad y segura. Ujú. Ok, ¿No? sí, que no signifique que quedarse en casa es sinónimo a, Correcto. ujú, Estoy mal, o voy a empeorar, voy a ¿no? empeorar, ¿no? Y aquí lo importante es eso, ¿no? Distinguir que para tener una atención de calidad y segura en casa se Ujú, requiere de un equipo médico y operativo que lo lleve, ¿de acuerdo? Y quiero ujú. ser súper clara, Dani, porque me ha pasado algunas llamadas, ¿no? En donde me dicen, bueno, es que yo voy a seguir mi atención en casa, tengo, por ejemplo, ¿no? Un sobrino con una enfermedad oncológica, con Ujú, cáncer, y una conocida nuestra de la familia va a cuidarlo. Ok, muy ujú. bien, me parece bien, señora, pero esto va a tener comunicación con el oncólogo, eh, ¿Cuál va a ser el cuál es, seguimiento, no? cuál es el seguimiento, ¿no? ¿Cuáles son Sí. las actividades que va a realizar este cuidador conocido de la familia en casa? Y no lo saben, ¿no? O sea, ellos creen Ujú. que nada más porque esté ese conocido que ha cuidado Bueno, alguna vez a alguien en algún es momento. suficiente, ¿no? Ok. Entonces, yo lo que les diría a todos es, a ver, para realmente que todos estemos seguros cuando recibimos un cuidado en casa, necesitamos de un equipo multidisciplinario. ¿Qué significa esto? Necesitamos de una estructura en donde todos los días exista un expediente clínico, en donde ese expediente clínico esté basado en indicaciones médicas del médico tratante, Ujú. y en donde la comunicación entre la persona que cuida en casa y el médico tratante sea efectiva, sea Bueno, eficiente, se dé, si ¿no? no, no tiene caso. Si no, no tiene caso, si no corremos muchos riesgos. Ujú. Entonces, eso sería una. Y otra es, otra cosa que me encanta poder decir hoy, en 2022, es me encanta vernos como mexicanos ya con más conocimiento y conciencia sobre las posibilidades que tenemos. Bueno, sí, hasta el tema de las palabras, ¿no? Comorbilidades ya cualquier persona sabe Lo identificar, ¿no? entiende, Sí, sí, exacto, sí. entiende qué significa, correcto. Y eso me encanta porque creo que nos da a todos la oportunidad de poder ser más activos y proactivos, Ujú. ¿sabes? En las decisiones que tomamos sobre nuestra salud. Entonces, yo sí los invito a que el tema de hospital en casa lo tomen como una opción, siempre y cuando, por supuesto, su médico tratante esté de acuerdo con ello, ¿no? Y tengan ustedes la posibilidad de acceder a un servicio de calidad de hospital en casa. Por supuesto que creo que es una opción fantástica que hoy día tienen los mexicanos. Oye, a ver, sobre todo para las personas, las familias en general, de acuerdo con esta experiencia que han tenido, Daniela, ¿en qué zonas de la ciudad recibieron más llamadas de emergencia, sobre todo? Mm, ¿Y qué edad, qué padecimientos, aparte del COVID?
Adicional al COVID, hay tres ramas médicas que son las más taquilleras o Sí, de las que más nos buscan, ¿no? Una es oncología, oncología. otra es geriatría Ok. y otra es ortopedia, Ujú. ¿no? O Son las sea, tres que dominan, ¿no? son las tres en donde hay más recurrencia, digamos. Ok. Pero también tenemos muchos servicios que derivan de cirugías, por ejemplo, de columna, tenemos Ujú, muchos pacientes, ¿no? Que son posoperados de alguna cervical, por ejemplo, y que en lugar de permanecer en el hospital 8 días, se ujú. van a casa, son dados de alta y en casa les damos el seguimiento e incluso la rehabilitación física, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos ese tipo de pacientes, tenemos pacientes, bueno, ya con temas quirúrgicos estéticos, ¿no? Que Ujú. nuevamente en vez de quedarse en casa, perdón, en el En el hospital hospital, quieren quedarse en quieren casa. quedarse en casa Ok. después de la intervención y eso te diría que es en términos generales lo que más nos solicitan, ¿no? Ujú. Y bueno, claro, derivado del COVID, también debo decirte, Daniel, que el tema de la rehabilitación pulmonar, sin duda, ha sido algo que ha O sea, incrementado mucho. sí ha generado también las secuelas del COVID-19, Por ¿no? supuesto, por supuesto. Sin duda, todo el tema de rehabilitación pulmonar y ejercicios pulmonares en casa han Ok. incrementado enormemente por secuelas del COVID. Y en zonas de la Ciudad de México, ¿cuáles han sido las más solicitadas? O Pues, alcaldías, sí podríamos. alcaldías, híjole, te diría que sería muy diferente a la información que te daría por cada diagnóstico, Ujú. pero en términos generales creo yo que estamos hablando de Naucalpan, estamos hablando Pero de Benito Naucalpan, Estado de Juárez, México, ¿no? Naucalpan, Estado de Ujú. México, Benito Juárez como Ciudad de Ok, México, Miguel Hidalgo ok. también. Pues esas tres son las que ahorita tengo más frescas, pero ha sido, en términos de COVID, ha sido generalizado, Daniel. O sea, ahí sí te puedo Entonces, decir no, que no en respeta todas. el No, virus, ¿no? no hay códigos postales con el COVID. Oye, sobre todo para las familias que están pensando, sobre todo para los que nos están escuchando, y también los invitamos a que nos manden sus preguntas, comentarios. También ahorita vamos a recordar sus redes sociales. Mm, Estar en casa con un familiar, pues con alguna enfermedad, algún padecimiento, ¿hay alguna recomendación de cómo adaptar su cuarto o la propia Uy, casa? muchísimas, por Porque supuesto. implica cambiar todo, supongo. Ujú. ¿Ahí cuál sería la recomendación o Pues el, miren, o el consejo? hay muchas recomendaciones. Lo primero sería habilitar el cuarto del paciente Ok, en donde disminuyamos todos los factores que pueden generar un riesgo, por ejemplo, para caídas, ok. ¿ok? Como son quitar tapetes, como es de preferencia que las camas, dependiendo de cuál sea el nivel de dependencia de la persona a la que se está cuidando, tenga o no barandales, como es todas las esquinas, por ejemplo, evitarlas y ponerles alguna cobertura en caso de caída para que no sea una laceración mayor, Ujú. como es facilitar la comunicación del paciente a la persona que lo asiste con algún tipo de timbre, ¿no? Interno en la casa. Ok. Em, Hay muchas recomendaciones alrededor de ello, pero yo te diría que eso por un lado desde la parte ambiental del hogar, ¿no? Pero también eh, los cuidadores primarios, y ese es otro tema que algún día me encantará venir a compartir contigo, Daniel. El cuidador primario son las familias, ¿no? Ujú. O sea, Bueno, que que están a inevitablemente cargo, están ahí, que están ¿no? ahí y están Ok. a cargo de la persona, ¿no? A la Ujú. que se cuida, que no es ni la cuidadora, ni la auxiliar, ni la enfermera, sino el familiar, ¿no? Ok. Y las familias, la verdad es que llegan a tener un desgaste emocional muy importante. Sí les impacta Por supuesto. inevitablemente. Inevitablemente cualquiera ser humano que ve sufrir a alguien que ama, ¿no? Ujú. Y ahora que lo ve sufrir tal vez todos los días, ¿no? Alguien que ama, pues sufre un desgaste físico y emocional y psicológico importante. Entonces, yo ahí siempre que hablo con las familias que atendemos, siempre sugiero que exista un acompañamiento, ¿no? Un acompañamiento terapéutico al cuidador primario o a la familia que está frente a esta situación para que esto no desgaste de una manera importante, ¿no? Tanto la relación entre la persona que cuida y el paciente, pero también la capacidad de actuar día a día y de también tener una salud, ¿no? Adecuada Y un física y mejor emocionalmente. estilo de vida también, que es lo que se Claro, busca. la calidad de vida siempre se Ujú. buscará, ¿no? Tanto para el paciente como para el quien cuida, pero la realidad es que necesitamos pedir ayuda para que así sea. O sea, Claro. la realidad es que no somos superhéroes, ¿no? O sea, todos necesitamos de repente que nos ayuden y es necesario que lo hagan. Oye, Daniela, todavía nos quedan algunos minutos y me gustaría ir cerrando. em,
pues los pros de estar en casa para tanto para el paciente como la familia. No es lo mismo, lo acabas de comentar, estar en un hospital que estar en casa atendiendo o viendo a pues, a tu familiar, a tu ser Claro. querido. Los pros, más allá del costo que me acabas de Ujú. comentar, también pues lo emocional. Sí, independientemente del costo que ya platicamos, un pro muy claro es la capacidad de descanso, la calidad del descanso, De estar en tu casa, ¿no? ¿no? Eh, Bueno, a lo que me refiero con el descanso es, en un hospital hay muchos protocolos que se tienen que seguir y horarios que se tienen que seguir en el día y en la noche. Entonces es común que cuando uno está en el hospital, es hospitalizado, como muchos de los que nos escuchan lo han sido, ¿no? Pues en las noches pasa la enfermera 3 o 4 veces y nos despierta y sí, hay mucho ruido, ¿no? A nuestro alrededor y hay alarmas y todo esto genera que nuestro descanso sea deficiente, ¿correcto? Entonces, el descanso es mayor dentro de casa. Y al ser el descanso mayor dentro de casa, se fomenta mucho la recuperación también del ok. paciente. Otro tema importante que se fomenta mucho en casa es la adherencia terapéutica cuando realmente estamos acompañados, como lo hemos venido hablando, por un equipo profesional, ¿no? ¿Qué significa adherencia terapéutica, Daniel? La adherencia terapéutica es que como tal sigamos de manera clara y estricta, ¿no? Las indicaciones médicas, Sí, ¿no? Y que no se nos pase el medicamento y que no se nos olvide hacer sí, nuestra que sea rehabilitación, disciplinado, ¿no? que sea Al disciplinado, final de que sea cuentas. disciplinado. Y al tener este acompañamiento en casa, pues fomentamos esto, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando seguimos de manera disciplinada estas indicaciones médicas? Pues nos recuperamos con más velocidad, ¿no? O sea, si Así es. seguimos un tratamiento de manera estrecha, es más posible o hay más posibilidad de que yo logre recuperarme o mantenerme en mi enfermedad y que esta no avance, ¿no? Entonces, te diría que esa es una segunda claro beneficio de hospital en casa. Un tercero es al final, emocionalmente hablando, Daniel, cuando estamos en el hospital, sí tenemos, desde el punto de vista psicológico, una idea que estar en el hospital es estar grave, es estar muy Ujú. enfermo Por default, por ¿no? default, ¿no? Es alarmante estar en un hospital, ¿sabes? Ujú. Entonces, cuando estamos en casa, esta idea, al eliminarse esta idea de nuestra cabeza, nos permite estar en un lugar emocional mucho más saludable, ¿no? Al final, estar en casa es, estoy en mi ambiente, Ok, con con mis mi familia. olores, con mis, ¿sabes? O sea, ambiental, con las paredes, con las cosas que me Que gustan, yo conozco, ¿no? Que con me lo que hacen sentir. seguro, que me hacen sentir que estoy en este lugar seguro, cálido, ¿no? De Ujú. casa. Y eso emocionalmente, por supuesto, Ayuda. que nos beneficia y ayuda. Hay estudios que han probado, por ejemplo, que las personas mayores que están hospitalizadas, imagínate con el mismo diagnóstico y con las circunstancias similares, ¿no? Versus aquellas que, repito, con el mismo diagnóstico y circunstancias similares están en casa, tienen una mucho mayor recuperación estando en casa que estando en el hospital. Y es justo por esto, porque todavía tenemos esta esperanza, este sentido de que algo va a estar bien, ¿sabes? Ujú. Da mucho más esperanza Claro, estar en estar en casa. casa que estar en un hospital internado. Bueno, pues es un gran tema. Yo creo que, bueno, aquí le hemos dado seguimiento por el tema del COVID, inevitablemente, pero bueno, va a seguir y creo que ha sido una opción que se ha quedado sobre todo para muchas familias por las condiciones que, pues, que implica, Claro, sobre todo el contexto social. Daniela, te agradezco muchísimo los minutos, se nos está terminando el programa. Nada más si nos puedes repetir tus redes sociales para claro que cualquier sí. duda. Las redes sociales son salus.mx, la empresa se llama Salus Care Solutions. Y bueno, con todo gusto estamos para servirles si necesitan apoyo en Hospital en Casa. Muchísimas gracias, Daniela. Pues con esto cerramos esta emisión. Nos pueden escribir en redes sociales y a mi cuenta personal como @Daniel-17 Flores en Twitter. Y bueno, sus comentarios, dudas son bien recibidas. Y bueno, pues esto fue War Room. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.